Nelly, muchas gracias, muy bienvenida. Muchísimas gracias. Por favor, es un honor y un placer que esté acá y que nos otorgue esta entrevista. Gracias. Bueno, quisiera comenzar con una pregunta ya clásica de estas entrevistas, que es, ¿cuál es el recuerdo de tango más lejano que tiene? Más lejano. Bueno, cuando empecé a bailar, yo te puedo decir que empecé a bailar en mi casa, porque antes las mujeres bailábamos en la casa, aprendíamos en la casa. No teníamos lugares para aprender como ahora. Sí. En aquella época los hombres sí tenían clubes para ellos ir a practicar entre ellos. Sí. Pero las mujeres no tenían. Y más que antes, todo el mundo, todas las casas se escuchaba tango. Y se vivía el tango. No es como ahora. Pero más lejano es que aprendí yo a bailar en mi casa. Entonces ya, digamos, antes de aprender a bailar, ya lo escuchaba en la radio. A mí muchas veces me pregunta cuándo aprendí a bailar. Y yo hago como si fuera un chiste, en la panza de mi mamá. Porque mi mamá estaba embarazada de nosotros tres y bailaba. Los tres hermanos son dos mujeres y un varón. Dos mujeres y un varón. Y los tres bailábamos. Los tres. ¿Y el varón era el mayor o...? No, estaba en el medio de las dos. Venía mi hermana, mi hermano y yo. Ah, la más chiquita. La más chica. Entonces también aprendía con los hermanos mayores que ya bailaba. Sí, entre nosotros aprendíamos. Y aprendíamos con mi papá y mi mamá. ¿Los papás le enseñaron a bailar a ustedes? Porque ellos bailaban. Y en las casas de la familia se bailaba. Porque cuando se hacía fiesta se bailaba el tango. Sí. Y se bailaba otras músicas también. Se escuchaba mucho tango en esa época. Lo que ahora no se hace en las radios de difundir más el tango. Cuando los papás iban a los bailes de los clubes podían ir con la familia, los llevaban a ustedes. Claro, en todo lado íbamos todos juntos. ¿Y cuando los adultos bailaban en esos bailes, los chicos qué hacían? No, yo la única que estaba chica en el baile era yo, la de 9 años. Porque si no, después era toda gente grande. Ah, ¿los otros matrimonios no llevaban a los hijos? No. En los clubes de barrio sí. Pero así en los salones, en el centro, no. ¿Y a los salones a usted la llevaban de chiquitita? Sí, no te digo que yo iba a los 9 años, veníamos a la Argentina. Y después de grande, después de los 13 empecé a bailar y con mi hermana veníamos hasta todos los las confiterías de acá del centro. Ah, eso le iba a preguntar. ¿Cuáles eran los bailes que prefería? ¿Los de los clubes o los de las confiterías del centro? Todos, porque en todos yo bailaba. En esa época había, mucha juventud en los bailes. Sí, éramos todos jóvenes. Había un montón de chicas que todas sabían bailar. Sin excepción a ninguna, en aquella época todas las mujeres bailaban. Y muy bien. Igual que los muchachos. Pero nosotras mirábamos al muchacho que bailaba bien. Y aparte que teníamos, elegíamos que el que bailaba, el que bailaba Di Sarli, que veíamos que bailaba bien Di Sarli, le aceptábamos a ese. El otro bailaba Troilo, el otro podía bailar bien Pugliese, el otro así, y el hombre igual. Claro, o sea, tenían algunos compañeros de acuerdo a la orquesta. Porque antes se fijaba, el hombre fijaba cuando si era nueva en el baile, no te sacaban por una o dos. Tenía que ser un conocido que te sacara, entonces después te sacaban los demás. En el club iba mi mamá, mi hermana y yo. Y mi tía y mi abuela. Porque mi tía también bailaba, mi tía era una mujer que bailaba muy bien. Las tres generaciones de mujeres. Sí, porque yo le decía que era mi abuela, mi tía, mi mamá, mi hermana y yo.
No, dice, la señora mayor es tu mamá y todas son hermanas. ¿Eso en qué año era aproximadamente? Y bueno, en el 49. En el 49. 48, 49. Y por la edad que me dice que comenzó a bailar, vivió de lleno la época Del buen baile, de oro del tango. ¿Y con cuáles orquestas bailó en vivo? Como con D'Arienzo, con Oscar Alemán, después con varias orquestas, pero no nos gustaba ir a bailar mucho con orquestas. ¿Preferían las grabaciones? Preferíamos las grabaciones porque bailabas con varias orquestas. Si no con la orquesta, bailás con una orquesta sola. ¿Con qué frecuencia iba a la milonga? Bueno, mira, nosotros con mis hermanos, que éramos los tres, que parecíamos los tres mosqueteros, íbamos jueves, viernes, sábado y domingo. Ah. Pero los jueves y los viernes le decíamos a mi papá que íbamos al cine. Pasábamos por el cine, buscábamos el programa, porque mi papá no quería que fuéramos los de semana, pero nosotros los tres nos escapábamos. Íbamos, le dábamos una propina al acomodador y nos daban un programa. Y cuando venía al otro día le teníamos que contar la película. Y mi papá nos decía, pero ustedes van siempre a ver la misma película. Ah, porque papá, vos no sabés qué linda que era la película. Y en cambio no íbamos a bailar. ¿Puede describir cómo era uno de esos días, no de los que iban a bailar, engañando al papá, de los que el papá y que todo el mundo sabía que iban a bailar, un sábado, por ejemplo? Sí. ¿Cómo era la preparación para ir a la milonga? Nosotros con mi hermana, ya íbamos el lunes, ponerle a comprar una tela, nos hacíamos el vestido porque siempre cambiaba, toda la semana íbamos con ropa distinta porque mi hermana y yo nos hacíamos la ropa. El que tardaba más para ir a la milonga era mi hermano. Estaba de la mañana, del mediodía, planchándose los pantalones, el traje, todo. Tardaba más que nosotros que éramos mujeres. ¿Se puede imaginar, no sé, si cierra los ojos, si se imagina entrando un sábado a la milonga? ¿Qué mundo aparecía ahí? ¿Cómo se ubicaba? ¿Cómo eran los lugares? ¿Cómo se ubicaba la gente? ¿Qué tipo de público había? Bueno, ya te digo, eran todos bailarines. Lo que era que en las orillas, contra así la pared, habían asientos que se sentaban todas las madres. Las chicas a veces nos teníamos que quedar paradas y los hombres en el medio. Quería saber, porque los bailes era el lugar también donde la juventud se reunía y se encontraba, ¿no? Claro. Los chicos y los muchachos. Sí, y las chicas. ¿Y qué pesaba más para elegir el compañero? ¿Cómo bailaba o la pinta que tenía? No, a mí me gustaba cómo bailaba. Está bien que en esa época todos los muchachos iban muy bien arregladitos. Su traje, su camisa, su corbata, iban muy bien arreglados. Yo la cara no le miraba, yo le miraba los pies y bailaba. Si era lindo o feo no me interesaba. Claro, pero porque en esa época, había de estos tantos jóvenes, se formaron muchas parejas en los Sí, mi hermana era una de esas. ¿Ah, sí? En el caso suyo, evidentemente, la razón para ir al baile era... Bailar. La pasión por el baile. La pasión por... Y la sigo teniendo. Yo nací bailando y creo que voy a morir bailando. Me encanta el tango. El tango y toda clase de música me gusta. No solamente el tango, toda clase de música. El jazz, el tango, la milonga, el vals, toda clase de música me encanta. Los muchachos siempre comentan que en aquella época había muchos códigos entre ellos, que si había una chica que había sido la novia de un amigo... Exactamente. ¿Entre las chicas había códigos? A veces no. Pero si me dice a veces sí. Algunas no tenían código, algunas sí. ¿Y las que tenían códigos, cuáles eran esos códigos? Bueno, que si esa chica tuvo un noviazgo con ese muchacho, sí podía salir a bailar, ser amiga, pero no ponerte de novia con ese muchacho. Una pregunta indiscreta. ¿Y en la milonga tuvo novios? Sí, el que se me murió ahora. Ah, ¿se conocieron en la milonga? Sí. ¿Quiere contarnos cómo fue? Bueno, yo tenía
Iba a cumplir, tenía 15. 15 años. Estábamos en el salón Salta, que estaba en Salta y San Juan, que él bailaba con todas, no bailaba con una sola, bailaba con todas. Yo le digo a mi amiga, che, digo, ¿quién es ese Pocho? Dice, Pocho, el que también baila con vos. Ah, ese es Pocho. Esa noche empecé a bailar toda la noche con él. Y entonces fue que después cuando salíamos me pidió cita y ahí empezamos a salir. Pocho estaba en el servicio militar. Eso como él no entraba en mi casa. Éramos novios, pero él no entraba en mi casa. Y vamos a bailar igual. Y esta mujer estaba justo al lado mío. Y estaba bailando con otro muchacho. Yo estaba con otro muchacho bailando. Y dice, yo no sé cómo las que tienen novio están en el servicio militar y vienen a bailar. Y ya te digo, y por culpa de esas nosotros nos enojamos. Oh. Y después, ya te digo, tuvimos 30 años sin encontrarnos. Cuando se reencontraron con Pocho, después estuvieron más... 30 años separados y fue una alegría, viste, de encontrarlo. Él estaba acá en la Salón Argentina. Bueno, salgo a bailar con un muchacho. Después le digo, mira, le digo, después la otra tanda salimos, bailemos 3 tangos nada más. Y me siento, y en eso, cuando me siento, me lo veo venir, que ahora fue mi marido, bailando con una chica. Cuando me vio, me reconoció por la sonrisa, porque yo siempre tengo costumbre, a veces de sonreírme así de costado. Claro, pues yo estaba más gordita, con el pelo corto, cambiado el color del pelo. Habían pasado 30 años. Y habían pasado 30 años. Empezamos a charlar y empezamos a bailar. Y así empezó la relación. Y estuvieron 31 años. 31 años juntos. Qué increíble, ¿no? Las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida. Y con su esposo Pocho se destacaron como pareja. Sí, de baile sí. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo vivió esto? Lo que pasa es que nosotros dentro de la pista bailábamos para nosotros, no bailábamos para el público. Porque lo sentíamos nosotros el tango. El tango, la milonga. Porque más hacíamos exhibiciones de milonga. Porque a todo el mundo le gustaba la milonga. La milonga que hacíamos nosotros. O sea, ese reconocimiento surge de la admiración que causaba... Bailando la milonga. Quisiera volver nuevamente a la primera etapa. Sí. Porque me había quedado una pregunta sobre los carnavales de aquella época. Eran hermosos. Se le iluminó la cara. Eran hermosos. Sí. ¿En qué consistían los bailes de carnaval? ¿Cuántos días duraban? Sábado, domingo, lunes y martes. Y con mi hermana, mi tía, que estaba soltera, y yo nos preparábamos los trajes. ¿Eran con disfraces? Sí, porque nos preparábamos, había una tela que se llamaba cretona, en las flores le poníamos todos lentejuelas, íbamos con chatitas. Siempre nos disfrazábamos. Mayoritariamente se bailaba tango. Tango, jazz, tango, vals, milonga, jazz, porque el jazz se bailaba mucho en esa época. Pero yo viví en la mejor época del tango. Sí, usted me dijo en privado la edad, yo no sé si... No hay ningún problema, yo el sábado que viene cumplo 78. 78 años. Yo no oculto mi edad. El fenómeno Morán, cuando se presentaba con Pugliese, ¿usted estuvo? Mira, yo tengo la imagen de cuando yo tenía 9 años, que las hermanas de mi papá todas bailaban. Íbamos a un club Sporting que estaba en Urquiza. ¿En Villa Urquiza? En Villa Urquiza. Cuando venía Pugliese con Morán, ahí íbamos todas. Yo era una nena, estaba sentada en la... Y veía a las mujeres ahí paradas ahí en el escenario, mirando a Morán, que parecía que no sé. Y eso me quedó, no me gustó nunca. O para mí fue una mala imagen que las mujeres estén ahí paradas. Por eso cuando íbamos a Villa Marcos con mi hermana, nos quedábamos un ratito y después nos íbamos. Porque nunca nos gustó quedarnos parados ahí mirando la orquesta. Nosotros íbamos a bailar. Nelly, si tuviera
que definir el tango con una palabra, ¿cuál utilizaría? Para mí es la vida. Bien. Todo. Para mí la vida. El tango para mí es la vida. Muchas gracias. De nada.